7 de la mañana con 31 minutos, como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Jorge Benavides, él es director de EMCO, la empresa pues que maneja todas las empresas públicas. Muy buenos días, doctor, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Buenos días, Andrea, gracias por la invitación. Buenos días, Lautaro, y un cordial saludo a la ciudadanía que sigue este diálogo. Bien, nos comentaba, un mes se cumple justamente, ¿no?, esta semana en donde usted está a la cabeza de EMCO y quisiéramos iniciar preguntándole sobre, hemos conocido que el mes pasado se extendió este tiempo en donde las empresas que estaban ya pues a punto de liquidarse tengan un tiempo más para poder hacerlo. Cuéntenos un poco cómo continúa ese proceso. Sí, en efecto, cumplimos exactamente hoy un mes de gestión al frente de la presidencia del directorio de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Como un dato informativo para la ciudadanía, existe alrededor de 12 empresas públicas, 7 en el ámbito estratégico. ¿Qué está en el ámbito estratégico? La energía, los petróleos, el agua. Y en el ámbito no estratégico son 5 empresas públicas y hay empresas que están en liquidación. Se emitió un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República para que se amplíe el plazo por 2 años adicionales el proceso de la liquidación de otras empresas que eran parte de las entidades que formaban el directorio de las empresas públicas. Concretamente, ya los procesos, por ejemplo, de ferrocarriles o de medios públicos avanza bastante bien y es una meta que está ya planteada el poder llevar a cabo todo este proceso ya de liquidación. Lo importante es que cada uno de los procedimientos se enmarca dentro de la normativa y buscando siempre la calidad de la gestión que se hace al interno de las empresas públicas. Una muy conocida también es TAME. TAME también. En TAME hay algunos problemas que son incluso desde el combustible, que tiene una deuda importante con Petroecuador. En estos casos lo que se establece son mesas de trabajo para ir llevando de la mejor manera posible estos procesos y una transición adecuada de cara ya a la liquidación de la empresa pública. Y quedándonos en esa empresa, precisamente entendemos que uno de digamos, las acciones que se han realizado es la venta de los aviones. Hay 2 que entiendo que aún no se han podido vender. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos en estos 2 años? ¿El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podría recibirlos? Bueno, en esto hay que tener en consideración que incluso dentro de lo que es la organización del directorio de las empresas públicas participa el Ministerio del Ramo, que puede ser en unos casos que tenga que ver con estos ámbitos con el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Energía y Minas en el ámbito de la electricidad, en el ámbito de los hidrocarburos. Pero lo importante en estos temas es que finalmente las transiciones sean adecuadas. Como usted señala, hay 2 aeronaves que están por el tema de vender, pero hay algunos pasivos que son complejos en cuanto al manejo que hubo relacionado a deudas que tienen incluso en el ámbito del combustible que tiene actualmente TAME con Petroecuador. Pero lo importante, como señalo, es que incluso dentro de las gerencias, los gerentes generales de cada una de las empresas en liquidación ejercen la representación judicial, extrajudicial y toman todas las decisiones enmarcadas dentro de la normativa para que finalmente se lleve a buen puerto la finalización de las funciones que tienen estas empresas. ¿Y qué hacemos como directorio de EMCO? Incluso a través de una gerencia que está encargada de las empresas en liquidación, es que se tome todas las acciones enmarcadas dentro de la normativa para que estos procesos finalmente lleguen, como señalo, a feliz puerto. Pero yo me quería quedar con algo de TAME, porque estos 2 aviones que están a la venta cuestan más o menos $3 millones, pero quien quiera adquirirlos tiene que desembolsar 7 millones porque los motores están en problemas. En ese caso, y si el tiempo sigue transcurriendo en 2 años de liquidación, no se los vende, va a haber más problemas con estas aeronaves y sería más complicado venderlas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en ese caso lo que les corresponde, como señalo, es a los gerentes de cada una de las empresas públicas. Se establecen siempre mesas de trabajo para tomar las decisiones más acertadas, protegiendo siempre el interés de la ciudadanía que está detrás finalmente de estos sectores estratégicos que son fundamentales para la sociedad. Destacar, por ejemplo, que en este mes que vamos al frente del directorio ya se han realizado 22 directorios. Hay que tener en consideración, como para que la ciudadanía conozca, como un dato informativo, es que la función de EMCO, de la coordinación de la presidencia de los directorios, no es asumir la gestión específica per se de la empresa, sino que es guiar y velar por el cumplimiento efectivo de los planes de negocios. ¿Cómo se encuentra ya el proceso también con Ferrocarriles del Ecuador? Eso avanza bastante bien y esto pasaría también al Ministerio del Transporte. ¿Esto creen que, digamos, va a tomar menos tiempo que, por ejemplo, TAME? Sí, probablemente eso ya esté ya en este año. Sí, en estas fechas, ya antes de lo que sería ya la culminación de este periodo del directorio, saldría sin problemas el tema de ferrocarriles y también está el tema de correos postales. En ese sentido son decisiones
razones, como señalo, importantes siempre para proteger los intereses de la ciudadanía. ¿Hay deudas en la indemnización a los empleados que han tenido que salir por este proceso de liquidación? Obviamente siempre las desvinculaciones laborales se enmarcan en lo que establece la normativa. Como ustedes saben, y esto es importante que la ciudadanía conozca, los servidores públicos en general tienen dos regímenes. En el caso, por ejemplo, de los ministerios y entidades adscritas a la función ejecutiva, la Ley Orgánica del Servicio Público, y para los trabajadores está el Código del Trabajo. En el ámbito de las empresas públicas, lo que existe es la Ley Orgánica de las Empresas Públicas. Para los directivos y para los que son trabajadores se aplica el régimen del Código del Trabajo. Y en ese sentido, cualquier desvinculación laboral que se dé por el tema de las liquidaciones, evidentemente tiene que asumirse todos los costos y todas las indemnizaciones que corresponda dentro de la normativa. Pero de lo que ustedes han detectado y conocen, ¿existe quizás casos de que haya gente que esté reclamando por las liquidaciones o el proceso se está llevando? No, los procesos se están llevando sin ninguna novedad. Este rato nosotros estamos concentrados en que, por ejemplo, las empresas estratégicas más grandes, Petroecuador, CENEL, SELEC, y no porque las otras empresas no tengan una trascendental importancia en su conjunto para el país, pero refiriéndome, por ejemplo, al caso de Petroecuador o de CENEL, porque son incluso en tamaño de las empresas más grandes. Y en ese sentido se están tomando los correctivos urgentes para que en lo que resta de la administración, alrededor de 3, 4 meses, se tomen las decisiones más adecuadas. Una característica del manejo de ENCO, que se lo viene haciendo desde la presidencia de Joaquín Ponce y hemos seguido en esa línea, obviamente en la dirección del gobierno nacional, del presidente Lazo, es manejar con la mayor transparencia posible para que los ciudadanos conozcan cuál es el desenvolvimiento económico, financiero, jurídico de estas empresas públicas. Incluso la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece la obligación que tiene cada una de las gerencias de las 12 empresas públicas de exhibir en sus páginas web la información financiera y económica para que la ciudadanía conozca de manera transparente cómo funciona y cómo está desenvolviéndose la gestión y el gobierno corporativo de la empresa. Bien, usted se ha referido a dos empresas muy grandes, Petroecuador y también CENEL, y me voy a quedar con esta última. Ya ha dicho que hay que tomar correctivos urgentes. ¿Cuáles son, teniendo en cuenta que hemos tenido pues también incluso solicitudes de ciudadanos que se sienten afectados por CENEL, por el cobro de las planillas, e incluso qué pasa dentro de CENEL? ¿Cuáles serían estos correctivos urgentes a los que usted se refiere? Hay tres problemas puntuales que existe actualmente en CENEL. Como un dato informativo para la ciudadanía, esencialmente se encarga de la distribución, la comercialización de la energía. Es una empresa bastante grande en tamaño, tiene más de 6,000 trabajadores, y un tema adicional que se señalaba de los problemas estructurales que tiene la empresa son los pasivos laborales, por ejemplo, que tienen que ver con contratos colectivos que establecen cláusulas que son exorbitantes y que lamentablemente ponen en riesgo serio la ejecución misma de la empresa. Está el tema de las pérdidas de energías. ¿Qué se va a hacer? Vamos por esos puntos para no desviarnos. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con estos pasivos? No, este rato, por ejemplo, hay mesas técnicas en el ámbito de lo jurídico para que se negocien las mejores condiciones posibles del segundo contrato colectivo. El primer contrato colectivo entró en vigencia en el año 2021, en la finalización de ese gobierno en el año 2021, y entró por una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que depende del Ministerio de Trabajo. De manera muy sucinta, cuando se elabora un contrato colectivo es el comité de empresa que representa a los trabajadores que elabora la propuesta del contrato colectivo, es puesto a conocimiento de la empresa, en este caso de CENEL, y si no se ponen de acuerdo hay ya luego la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Este tribunal está integrado por 5 miembros y lo preside, bueno, el inspector del trabajo que corresponda del Ministerio del Trabajo. En esta cuestión no se pusieron de acuerdo en su momento y fue una decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero ahí, por ejemplo, hay un tema que es particular, es que en ese momento no se contó con el informe previo que tenía que haber del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, cualquier contrato, cualquier obligación que se suscriba y que se financie con recursos públicos debe tener el informe de afectación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas. En el marco de la normativa, lo que se está haciendo entonces es llevar a cabo mesas de diálogo para que en el segundo contrato colectivo... El primero ya no se puede hacer nada, entonces. El primero, incluso hay algunos reclamos judiciales que se están ventilando. Pero es observable por la Contraloría. Puede ser, por supuesto. O sea, las responsabilidades que cada uno tenga dentro del ámbito de sus competencias y en el momento que se llevaron a cabo. Respecto de la pérdida de energía, también se están asumiendo medidas específicas también para que no existan pérdidas técnicas ni pérdidas
técnicas, no técnicas, que básicamente es lo que está afectando al patrimonio de la empresa. Y finalmente también con su pregunta, que es clave, ¿qué ha ocurrido respecto a reclamos de facturación? Bueno, primero dejar en claro que quien le corresponde establecer la tarifa eléctrica es la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad. No le corresponde ni al Ministerio del Ramo ni al directorio de las empresas públicas. No obstante, han existido alrededor de 72,000 reclamos formales a CENEL, y de estos más del 98% han sido debidamente ya canalizados de cara a responder a los ciudadanos. En este caso, ¿qué se hace? Se hacen inspecciones para ver si hay algún problema con el medidor, y de existir se procede, como señala la normativa, a unos procesos de refacturación. Se había dicho también que esto podía ser un error humano cuando se leen los, digamos, de este sistema también para calcular la energía eléctrica por cada casa. ¿Eso tal vez se va a regular? ¿Qué es lo que se está haciendo dentro de la empresa? Está ya planificado la compra y ya están llegando de nuevos medidores. Entonces, como señalo, la gestión como tal le corresponde al gerente de CENEL. Incluso ha sido cambiado el gerente de CENEL porque se buscan correctivos en el marco de la normativa y dentro del poco tiempo que queda. Concretamente para estos 3 problemas grandes, como señalo: los pasivos laborales, la pérdida de energía y la falta del cobro adecuado de la cartera vencida, que son temas que son urgentes y que como directorio estamos dando seguimiento para que el gerente, en el ámbito de su competencia, que es el responsable del manejo del gobierno corporativo de la empresa, asuma las medidas más adecuadas de cara a enfrentar estos problemas que tiene la empresa. Y con esto que usted menciona de los cambios de gerentes, se ha hablado mucho también de los perfiles de estas nuevas autoridades, porque recordemos que tras las denuncias por supuestos casos de corrupción en las empresas públicas que ocurrió a inicios de este año, hubo estas modificaciones, y en algunos casos se decía, por ejemplo en Petroecuador, que quien asumía era cercano a alguien que había salido, y así ha ido todo un círculo vicioso. ¿Ustedes han estado al tanto de conocer a las personas que hoy por hoy están a cargo de estas empresas públicas, las más grandes? Importante lo que usted señala, Lautaro, justamente para hacer conocer a la ciudadanía que la obligación normativa, y es una facultad que tiene el directorio, es la de designar justamente a los gerentes de las empresas públicas. Hemos asumido la tarea con la mayor responsabilidad posible, en el sentido de que incluso hay parámetros para la selección de los gerentes. En este caso, concretamente, el ingeniero Suárez, que está frente a CENEL, es un funcionario de carrera con amplia experiencia y trayectoria en el área. Y en ese sentido se busca incluso la figura de subrogación para que sean aquellos funcionarios de carrera de las empresas públicas que tienen ya el conocimiento dentro de y se van a quedar subrogando hasta la finalización de la administración del presidente Guillermo Lasso. Así es, como señalo, no se van a cambiar. Finalmente, lo que se busca es tomar correctivos cuando dentro de un tiempo determinado se señalan determinadas planes de gestión, metas que se deben conseguir. Y es una facultad del directorio, establecido en la normativa, el remover a los gerentes en caso de que haya, incluso se lo señala taxativamente, una administración ineficiente. Lo importante, como digo, es caminar en aras de la mayor transparencia posible, porque como yo siempre señalo, bueno, y es como un lugar común a partir de lo que señala la propia normativa, en los sectores estratégicos está la riqueza de los ecuatorianos y se tienen que asumir las mayores y las mejores medidas posibles para una gestión corporativa adecuada. Bien, y ahora quiero cambiar de tema porque estamos también a puertas de una consulta popular, esta que está preguntando pues si se quiere que se deje el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Respecto de aquella pregunta, se está tal vez programando un plan B en caso de ganar el sí para Petroecuador exclusivamente. Bueno, un tema que creo que es fundamental ya en consideración del proceso de discusión de cara al tema de la no extracción del petróleo es que el gobierno nacional, y el presidente Lasso lo ha señalado en reiteradas ocasiones, promueve el diálogo público. La característica de este gobierno nacional ha sido el ser respetuoso de las instituciones y promover, como señalo, la discusión, el debate público. Lo que se hace es buscar información de ambos lados. ¿Qué pasa si no se extrae el petróleo? Pero también la gran pregunta es de dónde se va a obtener los recursos para el mantenimiento de todo el aparataje estatal, para la provisión de servicios públicos. Entonces, una de las alternativas, si se deja de percibir este crudo, que los especialistas señalan que es una cantidad muy importante de recursos, que bordea cerca de los 1.000 millones, es buscar otras alternativas, que podría ser en el ámbito, por ejemplo, de los impuestos, o discutir seriamente el mantenimiento o no de subsidios. Como gobierno nacional, de manera muy responsable, se promueven condiciones para que haya un debate público informado. Pero es importante también los ciudadanos que conozcan que una preocupación central es conocer
de dónde se obtendrán los recursos para el mantenimiento, por ejemplo, de los derechos, que es un tema esencial de la función misma del Estado. Pero ¿y las operaciones de la Empresa Nacional Minera, ENAMI, que es una empresa pública también? Ahora, por ejemplo, ahí ya salió la Corte Constitucional a decir que no se puede hacer la consulta previa para otorgar el permiso ambiental. ¿Esto deja sin acción a ENAMI, por ejemplo? Bueno, ese tema es complejo de cara no solamente en el ámbito de la minería, como se quiere hacer conocer. Las licencias ambientales es un requisito establecido en la norma para cualquier tipo de procedimiento que tenga impacto ambiental, para la construcción de una carretera, para la construcción de un hospital, incluso en el ámbito particular, el establecimiento, por ejemplo, de una camaronera y demás. Por ello sí nos llama particularmente la atención la actuación de la Corte Constitucional en el sentido de haber admitido esta demanda de inconstitucionalidad que presentó la CONAIE respecto del reglamento que regula la consulta ambiental. Entre la normativa se establece que cuando se presentan estas demandas se puede solicitar la suspensión provisional de la normativa, en este caso este reglamento, hasta que la Corte resuelva el asunto de fondo. Pero ahí la preocupación seria es que hay una serie de iniciativas muy importantes para la reactivación económica que lamentablemente al no estar en vigencia este reglamento que regula este procedimiento se paralizarían. Y eso obviamente trae efectos perniciosos para la economía nacional. Bien, abogado, nos queda corto el tiempo, pero para finalizar solo quisiera terminar preguntándole, entendemos que en estos meses se pidió exámenes especiales de Contraloría en Flopec. Quisiera conocer si eso ya ha iniciado, cómo va también esta acción de la Contraloría ahí. Importante lo que señala Andrea. De hecho, el anterior presidente del directorio solicitó un examen especial a la administración del expresidente Luque, y en ese sentido nosotros también hemos venido haciendo las insistencias correspondientes para que Contraloría realice un examen especial de ese periodo de gestión. Y adicionalmente, por supuesto, la transparencia y la total colaboración con los órganos públicos en caso de existir potenciales responsabilidades en el ámbito de penal para que hagan las investigaciones. No se ha iniciado entonces. Están en indagación previa, entiendo, pero lo que nos corresponde como directorio de EMCO es, como señalo, la solicitud de exámenes especiales sobre ese periodo. Bien. Muy bien, con eso estamos entonces. Le agradecemos a Jorge Benavides, máxima autoridad de la empresa coordinadora de empresas públicas del Ecuador, EMCO, y con ello entonces nos vamos a una pausa, pero al volver tendremos información deportiva porque ayer jugó Liga de Quito y su máxima figura anotó un gol. Muy bien, con eso ya volvemos. Muchísimas